al libro de los Salmos, capítulo número 119, versículo número 160. Libro de los Salmos, versículo número 160. Dice así la palabra de nuestro Dios: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Padre, en esta hora queremos darte gracias por el hermoso privilegio que nos has concedido de reunirnos como iglesia. Gracias por permitirnos superar los estorbos, los obstáculos, y especialmente por tener voluntad para poder congregarnos. Un día nos daremos cuenta que no ha sido en vano jamás todo esfuerzo que nosotros hemos hecho para congregarnos y tratar la manera, bendito Dios, de aprender de tu palabra y de tratar de ponerla por obra. Síguenos bendiciendo, por favor, por medio de tu palabra. Gracias porque llevamos más de 5 años estudiando este salmo maravilloso que estamos comenzando a finalizarlo. Señor, lo extrañaremos cuando terminemos por toda la riqueza y todas las veces que tú nos has ministrado o nos ministraste por medio de esta palabra. Señor, añádele bendición, bendice nuestras familias, bendice nuestros hermanos que están fuera del país, bendice a los que están conectados con nosotros, y oramos de una forma muy especial de los que se han enfriado. Señor, ten misericordia de ellos como lo has tenido con nosotros en tantas ocasiones. En el nombre de Jesús oramos y te damos las gracias. Amén, Señor, y amén. Por favor, tome su asiento, hermano. Hace unos días comenzamos que le dábamos por título Principios de Justicia. No es el tema, es uno de los puntos que estamos desarrollando. Y de este principio de justicia vamos a ver dos aspectos muy importantes. Ya vimos el primero, que es lo que es verdad, es totalmente verdad. Vimos, aclaramos, cualquiera puede decir, si es verdad, es lógico que es totalmente verdad. Pero en los aspectos espirituales, en el aspecto doctrinal, somos testigos que a pesar de que nuestra vida es corta en esta tierra en comparación con los siglos que tiene de existir, los miles de años que tiene de existir la tierra, y no digamos los millones, porque son millones que la tierra fue creada, pero por nuestra falta de conocimiento no podemos considerar o creer que podemos llegar tan lejos al hablar de millones. Y nos damos cuenta de que la naturaleza del hombre tiende a cambiar la verdad, y lo ha hecho con la verdad de Dios. Sin embargo, estamos nosotros siendo ministrados por esta verdad, de que lo que es verdad en las cosas de Dios es totalmente verdad, en todos los sentidos, y eso lo hemos estado estudiando. Y aunque la revelación de la palabra de Dios al hombre es de una manera progresiva, en sí su palabra es totalmente verdad. O sea, nosotros no podemos recibir esa totalidad de la verdad, sino que en la medida que nosotros entramos en el conocimiento de su palabra, de esa manera progresiva es que nosotros vamos conociendo la verdad de Dios. Una verdad que jamás va a cambiar, como el punto que vamos a tocar en esta noche, que es el segundo punto, y por cierto es el de ahora, es lo que realmente es verdad, siempre es verdad. Y vamos a aclararlo, repito, lo que realmente es verdad, siempre es verdad. Cuando les mencionaba hace un momento
de que la revelación es progresiva. No tenemos la capacidad para poder recibir la verdad de Dios, pero sí vamos conociendo, y dice el Señor en su palabra, en los evangelios, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros vamos en ese progreso, vamos conociendo y vamos siendo transformados. Por eso dice el proverbio que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero fíjese que cuando uno conoce una verdad no completa, el mismo conocimiento nos va llevando a que conozcamos la totalidad de esa verdad. Entonces no es que no fue verdad, sino que nuestra falta de conocimiento no pudo comprender en su totalidad esa verdad. Lo que vamos nosotros aprendiendo es que vamos viendo que esa verdad va creciendo más. Nunca ha dejado de ser verdad. Que nosotros la malinterpretemos, esa es otra cosa. Pero no significa que el hecho de que nosotros lo malinterpretamos, eso lo hace una mentira o una verdad relativa. No, no hay verdad relativa. La verdad es total. Y eso viene y es muy importante porque nos trae confianza y nos trae mucha fortaleza, y con eso quiero aclararlo con este punto. Por el hecho de que nosotros confiamos y decimos ciegamente, y eso que no tenemos el total conocimiento, sino sencillamente porque la palabra no es humana, la palabra es de Dios, y hemos estudiado que la palabra se mantiene, la palabra no es cambiada, la palabra no es tocada, la palabra no puede ser manipulada. La manipulan los hombres para su conveniencia, pero la palabra en sí no puede ser manipulada. La palabra se mantiene eternamente y para siempre, como lo estamos viendo en el versículo número 60, cuando dice 160, la suma de tu palabra es verdad, o sea, toda ella es verdad. Esto ya lo vimos. Y hoy es: y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, en esta base es que nosotros aconsejamos, en esto que acabo de decir, y eterno es todo juicio de justicia. Cuando usted entiende, que ya lo hemos visto y lo vamos a volver a tocar, cuando encontramos la palabra juicio, usted comprende lo que significa, y en base a esa verdad y en base a ese juicio es que nosotros aconsejamos y servimos de árbitro. Pero tenemos el conocimiento y se aconseja. El hecho de que el que está siendo aconsejado no comprenda que lo que se le está diciendo es una verdad, no deja de ser verdad. Y muchas veces el que está siendo aconsejado la acepta como una verdad de Dios, y aunque no tenga el conocimiento, ya no tenga la capacidad y no tenga la revelación, que es el entendimiento progresivo de una verdad o de la verdad de Dios, él siempre la recibe, lo hace, y qué maravilloso es darse cuenta que el resultado es el correcto. Aunque lo hicimos dudando, aunque lo hicimos con falta de conocimiento, no importa cómo lo hayamos interpretado, lo hicimos, obedecimos, y esa obediencia, como se obedeció una verdad, entonces el efecto, el resultado fue bueno para nosotros. Fíjese que una de las cosas que yo admiro es cuando las personas se bautizan no porque lo entiendan. Es una verdad bautizarse. No lo hacen porque realmente tengan el conocimiento, sino porque dicen: si está en la palabra, yo lo quiero hacer. No lo entiendo, pero yo lo quiero hacer. Eso es mejor que al que se le revela, porque al que se le revela o al que adquiere el conocimiento lo hace porque tiene conocimiento, pero no lo hace por obediencia. No sé si me doy a entender con eso. Sí, porque no estoy diciendo que hay que ser ignorante y hacer las cosas, no, pero estamos hablando de que se sustenta una verdad.
Y esta verdad uno dice, no la entiendo, no la comprendo, pero yo lo quiero hacer porque siento en mí la necesidad. Hay un poder, que es el Espíritu Santo, en uno que lo lleva a obedecer, en este caso, a bautizarse. De igual manera, encontramos nosotros a muchas hermanitas que no tienen el conocimiento, pero sienten la necesidad y sienten la obediencia de sujetarse a todo lo que es la verdad. Y como ellas, ven que la Biblia enseña que la mujer cuando ora o profetiza debe de cubrirse la cabeza, independientemente de cualquier otra razón que el apóstol Pablo esté explicando el por qué la mujer debe de taparse o de cubrirse para poder orar y para poder profetizar y para poder adorar, que es lo mismo que orar, entonces lo hace. Y posiblemente no tiene el conocimiento, pero ahí está y no anda buscando una excusa porque en ese momento no hay quien la contamine en una forma doctrinal de que le diga, si usted tiene cabello, el cabello le sirve de señal, el cabello le sirve de velo, gracias, le sirve de velo. Hermano, como no está contaminada, como no ha oído otras cosas, sino que le han enseñado, y literalmente lo estoy diciendo, no tanto en una explicación doctrinal de cubrirse o no cubrirse, sino que está tan claro, así como al hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello, ¿qué más se puede decir de eso? No andemos buscando que, ya lo voy a tocar aquí, que la cultura, que el país donde yo soy. Un momento, espérame, la verdad de Dios es una. Y ninguna cultura la cambia. Que son de los puntos que tengo que tocar en esta noche. Entonces viene el creyente y qué bendición tiene el Espíritu Santo, y me preocupa cuando una verdad es aceptada y una verdad es dejada a un lado. Me preocupa porque estamos apostatando una verdad. Y si estamos apostatando una verdad, el día de mañana podemos apostatar 2 verdades, podemos apostatar 3 verdades, podemos apostatar 4 verdades, 5 verdades, y de repente nosotros vamos a ser unos verdaderos apóstatas. La apostasía se puede explicar de muchas maneras. Una de ellas es darle la espalda al Señor. También darle la espalda a una verdad. No dejando de congregarse como muchos lo tienen por costumbre. Darle la espalda a una verdad. No levantar las manos en la adoración cuando yo me debo tanto a Dios, ese es también apostatar. Darle la espalda a la adoración o a la gratitud que Él merece. Por eso, óigame, por eso para mí es bien importante que nosotros conozcamos su palabra. Y siempre lo mantengo, no nos vuelve perfectos, pero llegaremos a ser perfectos en la glorificación. Pero eso no significa que si Dios me está dando a mí todas las armas para poderme enfrentar a todas las circunstancias y a los errores, pecados, etcétera, de mi vida, sería un insensato si yo le doy la espalda, si yo apostato una verdad o la vida en el Señor o a Él, que es lo peor. ¿Me estoy dando a explicar? Qué importante realmente es lo que estamos mencionando. Y así le hablaría de otras cosas. Ya le hablé del bautismo, ya le hablé del velo, y si le mencionara también a aquellos que tenemos el don de profecía y no lo utilizamos, no estamos apostatando. Porque le hemos dado la espalda a un don que Dios me ha dado, y ese don es un regalo para la iglesia. Significa que usted y yo que tenemos el don de profecía, cuando nos anulamos o nos anulan para no darlo, estamos dejando de bendecir y estamos dejando de ser regalo para ustedes. Pero ¿quién me va a hacer entender esa verdad? Si estoy apostatándola al dejar de hacerlo cuando sé que tengo ese don de Dios en mí, el cual no me lo gané, sino que lo recibí por gracia. Y los dones son irrevocables. Por eso me preocupa su falta de conocimiento, mi falta de conocimiento.
Aquí encontramos que las dos partes que componen el versículo 160 nos muestran otro ejemplo del paralelismo de la poesía hebrea que hemos estado haciéndole énfasis y hemos estado estudiando durante tantos años. Están diseñados para comunicar una misma idea con diferentes palabras. Primero, la verdad de Dios es siempre verdad. No importa cómo se presenten las situaciones, no importa cómo se presenten las adversidades, la verdad de Dios es siempre verdad. No importa dónde nos encontremos, no importa en qué momento nos encontremos, hablando de tiempo y hablando también del lugar, no importa. La verdad de Dios es igual aquí como en la China. La verdad de Dios es igual aquí como en Israel. No hay diferencia. Es una verdad universal. Es una verdad no solamente para el hombre, sino para toda la creación. Pues dice Efesios 3:10 que nosotros vamos a darle a las potestades, vamos a predicar, vamos a llevar. Ese es un trabajo que nos toca a nosotros. Y si vemos los principios, o sea, el Génesis, en el capítulo número 1 y versículo número 1, nos vamos a dar cuenta que desde dónde viene todo esto. Y si nos vamos a las revelaciones que recibieron como Moisés, como Ezequiel, como Isaías, que está hablando de tiempo antes de la creación del hombre, y que encuentran los científicos situaciones, circunstancias, lugares, edificaciones que no se les encuentra sentido que un humano hace tantos millones de años lo pudo haber hecho. Y no tienen idea ni qué tecnología pudieron haber ocupado. Entonces, significa que la verdad es para toda la creación de Dios, de todos los tiempos, porque su palabra es verdad siempre. Como lo dice al final el versículo número 160. Y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. Pero hay una ligera variación en eso último que acabo de decir. Una ligera variación de significado que nos da un matiz diferente en cada frase. En este caso, David afirma: y eterno es todo juicio de tu justicia. Entremos ya a darle una explicación a esto. De una forma sencilla, de una forma comprensible. Y es que la palabra de Dios nunca, jamás pasa ni pasará de moda. La palabra de Dios no puede, nunca ha pasado ni va a pasar de moda. Una de las cosas que, lo voy a decir en un buen sentido, para que no haya una mala interpretación, voy a dar una explicación. Hace mucho algunos hermanos de cierto ministerio, de cierta misión, decían que ellos habían recibido el evangelio hace 100 años y que hasta este día ellos no habían cambiado nada de lo que habían recibido hace 100 años, de lo cual yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si solamente los metieron al atrio, ahí han pasado 100 años en el atrio. En ese sentido lo estoy diciendo. ¿Comprende? Pero fíjese una cosa, una de las cosas que yo me siento satisfecho es de que no jamás hemos predicado otro evangelio. Al contrario, el mismo evangelio hemos ido penetrando, vamos progresivamente conociendo y entrando a dimensiones que el mismo evangelio tiene, pero no que nosotros nos enseñaron este evangelio y ahí nos hemos quedado. Y aquí sería tremendo, porque cuando el apóstol Pablo se dirige en su carta a los Corintios, creo que es la primera carta de los Corintios, es tremendo cuando llega o en su carta les pregunta: ¿qué hay entre vosotros cuando os reunís? ¿Hay alabanza? ¿Hay palabra? ¿Hay revelación? ¿Hay lenguas? ¿Hay don de profecías? ¿Qué hay entre vosotros cuando os reunís? Y en las iglesias que no hay alabanza, donde no hay expresión de alabanza, o sea, expresión de gratitud, y si no hay adoración, y si no hay aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores, entonces les ganan más los patachucas que están en los estadios, porque a eso sí les aplauden, a los artistas.
Y al Rey de Reyes y Señores de Señores no hay palmas. Y lo que dice el Salmo, árboles del campo palmearán. Todo lo que respire, alaba el Señor. Yo le quiero preguntar, ¿usted respira? Yo espero que se haya sentido bien en la enseñanza que nos dieron el martes pasado. Porque yo me sentí bien de poder decir, Señor, qué bendición, no tengo pena, a pesar de levantar mis manos, levantar mi voz, hacerte un cántico nuevo. Un cántico nuevo es aquella expresión que no está en un formato, aquella expresión que sale del corazón en el momento. Si estamos diciendo, cuán grande es el Señor, algo así estamos diciendo, ¿verdad? ¿Cómo es? ¿Cuán grande es Él? Cuán grande es nuestro Dios. Estamos, cuán grande es nuestro Dios. Ese es el cántico al Señor. Como un himnario, como un himno, como una alabanza, como un canto. Pero cuando usted dice, sí, Señor, y le grite, le dice, Señor, eres grande porque de verdad mereces toda la honra y la gloria, porque me debo a ti. Ese es un cántico nuevo. Lo que usted le dice y que no está en lo que está dirigiendo el de alabanza. Amén. Entonces, estamos en que, no sé por qué me fui por lo de la alabanza, pero estaba diciéndole que, ¿perdón? Sí, gracias, ahí está, ya me ubiqué, gracias, me estaba queriendo ubicar dónde iba porque tengo otras anotaciones aquí. Entonces, la palabra de Dios nunca pasa de moda. También, al ver ese versículo y al decir que lo que realmente es verdad, siempre es verdad, es que nunca dejará la palabra de Dios de ser relevante. Nunca, jamás dejará que usted la deje a un lado, que usted no le dé la importancia, el significado, que eso es ser relevante, es muy diferente. Pero la palabra de Dios nunca, jamás dejará de ser relevante. Significa sobresaliente, significa excelente, significa importante, significativa. Es que tremendo, porque en este salmo hemos aprendido, hemos notado que para David lo más importante era la palabra de Dios, era muy relevante. Él dice, amo tu palabra, me deleito en tu ley, tu palabra es más dulce de la miel que emana del panal. Es dulce en todos los sentidos, es buena en gran manera. Entonces, qué tremendo es que nunca deja de ser relevante. Y dice en ese 160, y eterno, la parte B, y eterno, ahí la palabra hebrea significa propiamente escondido o punto de desaparición. ¿En qué sentido? Generalmente tiempo fuera de la mente. No podemos alcanzar. Es eterna. ¿Por qué? Es eterna. Una de estas enseñanzas que hemos tenido, no sé si es del Salmo, pero tuvimos una enseñanza donde hablamos una forma breve de lo que es la preexistencia, o sea, venimos de la eternidad pasada, y le mencionaba a usted y le ponía el ejemplo. Porque alguien me preguntaba, ¿vamos a acordarnos de nuestros familiares, de nuestros seres amados cuando estemos en el cielo? Yo pienso que no. ¿Por qué? Porque si nos acordáramos de los seres amados, entonces hubiera sufrimiento, y en el cielo no va a haber llanto, no va a haber sufrimiento, no van a haber lágrimas como vimos el domingo por la mañana. Por lo tanto, no puede haber un recuerdo de los seres amados. Entonces, de igual manera, podemos comprender de que en la eternidad que venimos, la eternidad pasada, estamos con un bloqueo porque no nos acordamos cómo es que estuvimos en la casa del Padre, no sabemos cómo fuimos enseñados por el Padre, y no es la doctrina tradicional de que
cuando dice que fueron enseñados por el Padre, como casi literalmente lo dice en los siguientes versículos, que habla de que fuimos enseñados por los profetas, en el caso nuestro, por el Antiguo Testamento, no es así, porque cuando usted vino a Cristo ni sabía ni qué libros tenía la Biblia. Entonces usted no podía ser enseñado por el Antiguo Testamento. ¿Y cómo es que usted pudo conocer esa voz? ¿Y cómo es que esa palabra pudo impactar su vida? Y pasar al altar con lágrimas, o levantar su mano con lágrimas, o aceptar al Señor sin una explicación lógica. Sencillamente hubo un poder sobrenatural. Usted conoció esa voz y usted no puede, si no es oveja, conocer esa voz. Amén. Entonces, qué importante esa palabra eterno, que es la palabra hebrea olam. Siempre por siempre. Eterno, siempre por siempre, de la eternidad pasada hasta la eternidad futura, por siempre. Su juicio es eterno, su palabra es eterno. Amén. Y la palabra juicio, mispat, propiamente veredicto, favorable o desfavorable, se puede ocupar para ambas, pero es veredicto, justicia, especialmente sentencia o decreto formal, derecho o privilegio del participante, decisión, determinación, ordenamiento, razón, rectitud. Todo eso significa juicio. Siempre, el juicio que sea, el juicio es eterno. Qué interesante y qué importante eso. Fíjese que a mí me fortalece mucho esto porque hay una gran, como le dijera, hay una gran competencia de la palabra de Dios en este sentido, de que en el antiguo pacto, el Señor Jehová, Dios Jehová, dice el Señor, yo vendré y os salvaré. Le está diciendo a Israel, yo vendré y os salvaré. Está hablando del Mesías. Él personalmente va a venir a salvarlo. Pero óigame, cuando nosotros vemos como iglesia, que en ese tiempo iglesia no existía, pero Él vino a salvarnos a nosotros. ¿Me estoy dando a explicar? Ahora, el sacrificio que Él hizo, si yo lo creo, como lo dice su palabra, su juicio es eterno. Como lo dice su palabra, si Él dice, yo te perdono, ese perdón es para siempre, porque su palabra, toda la eternidad, es verdad. Él dice, yo te perdono. Él no dice el siguiente día, ya no te perdono. Si Él dice, yo te salvo, significa que lo salva para siempre. No decir el día de mañana, ya no te salvo porque no te lo mereces. Es que no es por méritos. Entonces, en ese sentido, yo tengo una gran confianza en la palabra que he creído. Porque entonces, ¿para qué poner? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Y así encontraríamos una gran cantidad de versículos que para qué ponerlos si todos modos voy a fallar. Entonces, ¿para qué aceptarlo? Hermano, ¿para qué lo voy a aceptar si yo sé que no voy a poder cumplir? Entonces, ve la confianza que nos da si el Señor lo ha perdonado. Lo ha perdonado eternamente y para siempre. Y hablando de la palabra eterna, quiero tocar un punto muy importante que yo le pedí al Señor. Señor, dame la gracia, porque tenemos tan poco tiempo y quería llegar a este momento. Hablando de que su juicio es eterno, hablando de que su palabra es eterna, hablando como el punto que estamos desarrollando, lo que realmente es verdad, siempre es verdad. Y lo volví a repetir, el punto número 2, para que usted comprenda lo que le voy a decir. Nunca es insensible a las culturas. Nunca, repito, nunca es insensible a las culturas. Lo que ha sido verdad desde el principio será verdad siempre. ¿Por qué? Fíjese que tengo 3 cosas aquí. Primero, quiero tocar sobre la música.
ya que el martes pasado recibimos una preciosa enseñanza sobre la alabanza. Que cuando terminemos este salmo vamos a entrar a lo que es la alabanza. Pero, oiga, quiero tocar sobre la música, quiero tocar matrimonios y quiero tocar ministros y ministerios. Y solo son 3 ejemplos, pero hay muchas cosas más. Por ejemplo, el sacerdocio, por ejemplo, el culto, por ejemplo, los sacrificios, por ejemplo, la alabanza, etcétera. Son una infinidad de cosas, los diezmos, por ejemplo, las ofrendas, etcétera. Hay una gama de cosas que tienen que ver, y quiero ponerle estos 3 ejemplos. Por ejemplo, la música. Fíjese bien, repito, nunca es insensible a las culturas. Lo que ha sido verdad desde el principio será verdad para siempre. Ahora, nosotros venimos y hablemos de música. Decimos, la música, como explicaba el hermano, tiene 3 niveles que abarcan el espíritu, el alma y el cuerpo. Tiene 3 niveles porque tiene ritmo, tiene armonía y tiene melodía. Tiene 3 sentidos porque toca 3 niveles. Están los del atrio, los del lugar santo y los del lugar santísimo. Están los de la tierra, de los cielos y el tercer cielo. Podemos ver una infinidad de eso. Ahora, estamos viendo de que la palabra de Dios es verdad para siempre y eternamente. Sí, la verdad de ayer es una verdad de hoy. La verdad que se dio en el huerto del Edén es una verdad hasta el día de hoy. Porque la verdad que se le dijo de la serpiente y de la mujer, esas 2 simientes hasta el día de hoy se han cumplido. Nunca ha dejado de ser como se dijo en un principio. ¿Me estoy dando a explicar? Cuando Dios se reveló al hombre y que lo ha ido haciendo progresivamente, eso no significa que no sea verdad. Se ha ido progresivamente porque no podemos recibir toda la verdad de un solo, y además que le explicaba que la palabra de Dios ha sido acrisolada para que el hombre la pueda recibir. Si no, nos mata. Y el ejemplo se los ponía como el pueblo de Israel, que le decían a Moisés, sube tú, porque nosotros, y se lo decían honestamente y claramente y sinceramente, sube tú porque nosotros no queremos morir. Y le recordaba cuando apareció Juan el Bautista, que traía la palabra de Dios, que todavía no había sido manifestado el Mesías, y le preguntaron, ¿y tú quién eres? Y vino Juan el Bautista que respondió, pero quien estaba dando respuesta era Dios, cuando dijo, una voz, la que ustedes despreciaron en el Sinaí, una voz que clama en el desierto. Aquella verdad hoy sigue siendo verdad, mañana seguirá siendo verdad. Los cielos y la tierra pasarán, mi palabra no pasará, siempre será verdad. No importa que fulano, sutano, mengano o perencejo vengan con una ideología diferente, la palabra de Dios es inmutable. En ese sentido le quiero hablar sobre la música. En ese sentido le quiero hablar sobre el matrimonio, y no hablo del matrimonio normal, porque no es día de la familia. Entonces, lo que se dio en el tabernáculo de Moisés primeramente, disculpe, me emociono mucho. Lo que se enseñó en el tabernáculo de Moisés, ¿dejó de ser verdad? No, no dejó. Pero mire, dice que cambiado el sacerdocio, cambiada la ley, y que aquel sacerdocio iba a caducar, o se daba por caducado cuando salía uno nuevo. Sí, pero dice también de que aquello es sombra de lo venidero. Entonces, aquello solamente estaba anunciando lo que venía. Aquí es verdad y allá es verdad. ¿Me estoy dando a explicar? Qué importante en eso. Ahora, el tabernáculo de Moisés trae una revelación y encontramos todo el evangelio ahí. De eternidad a eternidad lo encontramos en el tabernáculo de Moisés. Pero solamente aquellos que realmente estudian y profundizan eso pueden darse cuenta que ahí está todo el evangelio. Revelado de una forma, en una cápsula, está todo ahí. Mire lo que tiene una semilla. Es increíble cuando usted dice, mire qué árbol más grande, y mire cuánto fruto, y qué ramas, qué grosor el de la rama, y mire qué miles y miles de hojas, y se caen, y le salen, y le salen. Pues fíjese que le traigo una revelación. Todo eso está en la semilla.
Explíqueme eso. Ese Dios inmenso, inmenso, inmenso que lo llena todo, y para poder crear se tiene que contraer, y en el vacío que queda, crea. Cabe en su corazón, fíjese. Explíqueme eso. Mire, por eso los demonios se apartan. Y cuando no se apartan es porque usted los ha invitado. Pero ellos se apartan. Ellos le tienen miedo, pero lamentablemente por la falta de conocimiento, usted le tiene miedo a ellos. Están anunciando El Exorcista en la televisión, usted pasa así. No, hombre, que ellos cuando lo vean se escondan. Sí, ¿sabe qué? Yo le he contado a usted lo miedoso extremo que yo era, porque me dañaron mi alma. Me asustaron en mi niñez de una forma para mí espantosísima. Pero hasta una vez que el Señor, por medio de la palabra, me enseñó, me reveló y yo creí. Que las potestades ahí están. Si nosotros pudiéramos ver las potestades, ahí hermanos, si solo El Exorcista, que es una, no sé ni cómo llamarle, algo tan burdo, algo tan vulgar sería, no es ni temeroso, es vulgar eso. Porque es una gran falsedad ahí, hay una gran manipulación. Todo es dramatizado. Y es tan real, no la dramatización, es tan real que los que tienen y viven esas escenas quedan poseídos. Porque se han metido a jugar con fuego. Incrédulos. Entonces, a mí el Señor una vez me hizo entender y me dijo, y por cierto, cuando estábamos en Costa Rica, allá en el 2005, estuvimos en Costa Rica, estuvimos en un seminario de liberación con 17 hermanos de la congregación. Unos hermanos me dijeron, ay hermano, mire el cuarto que nos han dado, así de este tamaño son los muñecos que tienen ahí. ¿Y cuál es el problema? Les digo yo, que tengan problemas los muñecos, ustedes no, duérmanse, hombre. Nos habían dado hospedaje, hermano. Nos habían dado, ¿cómo se llama? ¿Qué? Hospitalidad, gracias. Nos han dado acogimiento. Nos han dado eso que usted dijo que era hospitalidad. Nos han dado donde dormir, pues, para los que no me entienden. De choto, hermano. Nos fuimos a pagar un hotel y aparte de eso nos trataron con un gran amor y nos dieron de comer. A nosotros que lo que más hacemos es comer y lo que mejor hacemos también. Todo nos dieron, todo, una familia preciosísima. Pero no era creyente en el Señor. Entonces había unos grandes tetuntes ahí, así de grandes. Y les digo a los hermanos, hermano Mauricio, no sé si usted se va a acordar de anoche. ¿Y cuál es el problema? Que los demonios tengan problemas, ustedes no. Que ellos pasen en vela, no ustedes. Porque los hermanos les daba miedo ver los muñecotes ahí. Entonces, por eso les dije con una gran seguridad a los hermanos en esa noche. ¿Por qué? Porque el Señor cuando me introdujo en estas cosas de la liberación del alma, el Señor mire lo que el Señor me enseñó, y puede tomarlo como usted quiera, revelación o lo que quiera. El Señor me enseñó de que si estás lleno de potestades, y que lo estás, tenés demonios alrededor, tenés espíritus inmundos, tenés ángeles caídos, que es diferente a un demonio, un ángel caído. Entonces el Señor me dijo, no te preocupes, cuando tú des un paso, ellos se apartan. Y cuando des el otro, ellos se apartan. Hermano, yo lo creí. ¿Por qué no lo cree usted? Mire, 1989, creí eso yo. 1989. Hasta ahí y hasta este día. Hermano, mire, yo una vez recibí un sopapo, porque nunca lo había recibido, pero ¿quién soy yo para no recibirlo, hermano? Si soy humano. Me recuerdo que el demonio me quiso avergonzar, y yo, si no me equivoco, mi hermana Marta Guzmán, no se me esconda, quizás así, todas las manos así usted estaba testigo esa vez de que el demonio me escupió hasta la cara. Lo que nunca me había hecho un demonio, me escupió la cara. Y ella es testiga. Me la escupió. Y mire, rapidito sentí yo que el Señor me dijo, mira,
Nunca ningún demonio te ha hecho eso. Te lo está haciendo para vencerte. ¿Qué vas a hacer? Soy yo, no ando buscando un teléfono, que soy yo. Es la alarma, que faltan 120 minutos, dice. ¿Y sabe qué me dijo el demonio? La hermana se va a acordar. Y vos me vas a sacar, me dijo. Sí, le dije, yo te voy a sacar. A mí me han enviado a sacarte, le dije. Hermano, una palabra a veces nos anula a aquellos que somos desconocedores de que la palabra es para siempre. Si Dios te dijo, yo te he llamado, ese llamado es eternamente y para siempre. Así que no le crea al demonio ni al diablo mentiroso. Porque el hecho que usted sea un siervo no significa que no lo puede humillar un demonio. Y además que, mira, me acuerdo de esto, en mis pensamientos, yo acepté que lo que él decía era cierto. Pero en mi corazón le dije, Señor, tú sabes que nunca he sacado un demonio por mis méritos. Así que vengo contra ti en el nombre de Jesús. No vengo en el nombre de Eduardo, porque no, como siempre me dan, hermano. No es por los méritos suyos. No es que usted se lo merezca. A Él le place honrarlo, a Él le place bendecirlo, a Él le place exaltarlo, a Él le place darle lo que usted tiene aunque no lo merezca. Porque cuando el Padre le lucha, cuando el Padre se inclina a verlo, no lo ve a usted, lo ve a su Hijo. Entonces, gracias al Señor, que la honra y la gloria sea para Él, el único digno, hermano. Dice que en todo el cielo no se encontró a uno digno. En el cielo, hermano. Imagina aquí en la tierra que todos nos llenen los pies. Y el ala también. No digamos la buchaca. Por unos decían magapa. Mal aliento, golpe de ala. ¿Cómo es? Mal aliento, golpe de ala y pie de atleta. Magapa. Así le decían chiquito a uno. Qué feo fue. Que el Señor borre eso, que me perdone. Pero quiero decirle esto en lo que es la música. Y quiero terminar porque tengo unos minutitos todavía para decirle esto. Música. Después del tabernáculo de Moisés, de ahí viene, y mire qué precioso, ubíquelo así. Si dio algo tan maravilloso en el tabernáculo de Moisés, que es increíble la revelación del tabernáculo de Moisés, es, hermano, increíble. ¿Por qué dio el tabernáculo de David en vez del lugar del tabernáculo de Moisés? ¿Nunca se ha preguntado usted eso? ¿Por qué? Porque el tabernáculo de David representa la forma de alabar a Dios por gracia. Y es tan tremenda, fíjese bien, sombra de lo venidero. Si no me equivoco, en Hechos 15, 16, si me lo pueden poner los hermanos, me oigo un poco raro, me ayudan, un poco sordo, no sé cómo se oye. Hechos 15, 16, ese es cabal, qué bendición. Mire cómo le ayuda el Señor cuando uno está en apuros, ¿verdad? ¿Y a usted no le ayuda el Señor cuando está en apuros? Qué bendición. Oiga, mire qué tremendo. Después de esto, 3000 años después de David. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo ¿de quién? De David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Yo le quiero preguntar, en el tabernáculo de David, ¿había cumbia? ¿Y entonces por qué hay alabanzas de cumbia? La verdad de allá es verdad hoy y verdad mañana y por los siglos y por los siglos. Y entonces la cumbia. Y entonces ¿por qué hay alabanzas con merengue?
Y entonces, ¿por qué hay salsa alabando? Mire qué tremendo es el diablo. Te ha metido el mundo a la iglesia. Salsa alabando. Si la verdad fue allá en el tabernáculo de Moisés, en el tabernáculo de David, ¿por qué hoy no es verdad? ¿Y quién me da a mí la autorización? Por eso le repito, y se lo voy a decir, mire, nunca es insensible a las culturas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los ministros metemos la salsa si no es una verdad? ¿Por qué metemos la cumbia si no es una verdad? ¿Por qué metemos el rock si no es una verdad? Yo quiero que me explique eso. Amén. Ese ritmo, merengue, el rock, música romántica. ¿Eso había en el tabernáculo de David? No. Allá era una verdad y dice que para los tiempos futuros, para el periodo de la gracia, para la restauración de la iglesia y de su adoración, entonces busquemos el uno. Busquemos los grandes reflectores con luces. Qué tremendo, hermano. ¿Ve por qué para mí es importante enseñar este punto? Disculpen que se me mueve aquí todo, y lo que realmente es verdad siempre es verdad. Amén. Entonces, y si nos vamos nosotros a este mismo punto, que estoy hablando de la música, ¿por qué el libro del Génesis dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya no serán dos sino uno? Si lo dijo en el Génesis allá en el huerto, ¿será verdad hoy? ¿Y será verdad mañana? Y entonces, ¿por qué hay ministros? Y no estoy hablando con los del mundo, estoy hablando con las cosas del Señor. Aquellos que dicen que son pastores, aquellos que dicen que son ministros, aquellos que son iglesias de Cristo, ¿por qué casan hombres con hombres o mujeres con mujeres? Si la palabra de Dios es verdad hoy, mañana, pasado y siempre. Si fue verdad ayer, es verdad ahora. ¿Por qué estamos cediendo? Porque hay pastores que están cediendo. La verdad de Dios es siempre verdad. Y eternamente será verdad. Amén. Y así le puedo hablar de los ministros y de los ministerios. Ahora quiero preguntarle, ¿qué es lo que le hemos enseñado en este ministerio? ¿Cuándo hemos cambiado algo? ¿Cuándo le hemos dicho, mire, hermanita, ya no se cubra, porque fíjese que hemos descubierto de que ya no, porque fíjese que solo las pobrecitas se cubren, las del campo? Como una vez le pregunté yo a una hermana, bien triste, por los 90, no sé si fue en 92 o 93 o fue en 91 posiblemente, yo creo que todavía no existía la iglesia, y le digo, hermana, ¿por qué ustedes como ministerio, no le voy a decir el nombre, ni aunque me lo pida para orar por ellos? Ustedes como iglesia, yo me recuerdo que de la iglesia que yo era, hermano, ni aplaudíamos, las mujeres ni se cubrían, bueno, éramos como que estábamos en el cementerio, pues, estábamos como muertos. Entonces, le digo, yo en ese ministerio admiraba a las hermanitas que se tapaban, oraban, profetizaban y aplaudían y que tenían el bautismo en el Espíritu Santo y que se oían las lenguas y todo bien lindo, maravilloso. Yo decía, Señor, ¿cómo quisiera tener de eso yo? Mire, siendo lo que era al principio. Y le digo, hermana, yo le quiero hacer una pregunta, discúlpele, yo no sé cómo la va a tomar, pero ¿por qué ya no se tapan cuando oran? ¿Y sabe qué me dijo? Ay, hermano, es que dice la esposa del pastor, ¿verdad? Como que no es el pastor la cabeza. Triste, ¿verdad?
Es que la esposa del pastor dice que solo las iglesias rurales se cubren. Esa fue la explicación. Y a mí me da tristeza cuando la gente que le hemos enseñado como ministerio que la mujer debe de cubrirse no se cubra. ¿Cuál es la moda? Si la palabra de Dios siempre es relevante. La verdad de ayer es una verdad de hoy y será una verdad siempre. Que el que tenga oídos. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche, Señor. Porque hay gratitud en mi corazón, Señor. Lo que realmente es verdad, siempre es verdad. Señor, perdónanos a aquellos que hemos querido cambiar la verdad. No estamos dispuestos a ceder a aquello que estamos conscientes de esto, Señor. Gracias. Gracias. Porque esto elimina la tendencia moderna de modificar la ética personal, según las circunstancias en las cuales nosotros nos encontremos. Esta verdad elimina la posibilidad de torcer las normas de Dios o de ajustarlas según la época. Hermano, si algo es verdad, una vez, será verdad siempre. Si Dios te reveló cubrirte, mujer, es para cubrirse todos los días de tu vida. Si eso es una verdad. No sé quién te enseñó a que no debes de cubrirte. Yo no la puedo obligar, hermana. Pero si usted me reconoce como mi pastor, ¿cómo es que usted no se cubre si yo le enseño que debe de cubrirse? ¿Qué clase de oveja es usted? ¿Qué nivel de oveja es usted? Si yo soy su pastor y yo soy su guía, si usted ve que yo levanto mis manos, ¿por qué no las levanta usted? Yo no digo que tiene que imitar como el mono, pero ¿a qué viene usted a la iglesia? ¿Quién es el que le guía? ¿Quién es el que le enseña? Si usted me ve a mí postrado, ¿por qué usted no se puede postrar? Señor, ayúdanos, por favor, a guardar esta verdad. Que no olvidemos esto. Lo que realmente es verdad, siempre es verdad. Permítenos terminar este punto, Señor. Gracias. Gracias, porque no somos mejores que la gran mayoría. Pero ¿qué será que hemos sido preservados? Hermano, usted no es mejor que muchos cristianos. Usted y yo nos podemos ver como cristianos nominales al compararnos con otros. Pero otros dejan de ser y nosotros seguimos. ¿Nunca se ha preguntado por qué? ¿No será que lo que usted hace es verdad? ¿Lo que ha recibido como verdad permanece en usted como una verdad? ¿Oyó usted antes de la palabra que hay un remanente? Discierna, comprenda hoy la profecía. ¿Por qué usted no se ha perdido? Porque con una verdad que mantenga, esa verdad lo sostiene por muy mínima que sea. Y posiblemente solo es creer en Él. Es una verdad eterna. Que el que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. Y el que comenzó la obra en ti, la va a perfeccionar. Esa es una verdad eterna. El que comenzó la obra en ti, la va a perfeccionar. De eso estaba persuadido Pablo, el perito arquitecto de la iglesia. Ahora entiende por qué dice él: me tuvo por fiel en el ministerio. Porque las verdades que Pablo recibió
jamás dejaron de ser verdad en Él. Que lo que ha sido verdad en usted no lo suelte, no lo abandone, no le dé la espalda, jamás. No importa lo que el diablo le diga y aún le escupa la cara. Porque si Él me hubiera vencido, quizás ya no estuviera aquí hoy. Pero Jesús me dijo, ¿qué vas a hacer? Todo lo puedo en ti que me fortaleces. Porque el justo cae 7 veces y 7 veces es levantado. Yo no me levanto, es levantado. Porque tus juicios son eternos. Gracias. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Nadie como tú. Nadie más llena mi ser como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay nadie como tú. Por la eternidad podría buscar, mas no hay. Sí, Señor, gracias por tu palabra y por tu consejo, Señor. Padre, tu palabra es verdad, Señor, y siempre lo será. Gracias, Señor, porque eres fiel y eres digno, Señor, de toda alabanza y de toda gloria, Señor. Llévanos con bendición y paz. En el nombre de Jesús. Amén.